Otra vez más estamos en la sección de preguntas de la semana. Y esta vez Consuelo me escribe y me dice sí. En caso de comer pan de forma ocasional los fines de semana, ¿cuál puede comer? ¿Cuál es el mejor que ella puede elegir? Bueno, la verdad es que lo más importante que te puedo decir, Consuelo, y a todas las personas que están con esta misma inquietud, es que lo más importante es considerar un buen pan, ya sea que sea de forma esporádica o no tan esporádica, porque una vez que el pan llega a nuestra casa, te puedo asegurar que para que sea algo esporádico es porque tengo que comprar muy poquito para comer una vez y que se termine. Y como a mí me gusta darles consejos que sirvan para la vida y para que no se sientan que tienen que comer tan medidamente, vamos a hablar de lo que es un buen pan y de lo que no es un buen pan. Un buen pan es algo que muchas veces no conocemos, no llegamos a conocer, porque nos acostumbramos a comer el pan de bolsa, el pan lactal. Ese pan que quizás compramos en las panaderías, que está a medio cocción parecería, que es muy blandito, que no tiene costra afuera y que es un pan que me dura bastantes días sin que le crezcan hongos, sin que se ponga duro. Entonces, si yo estoy teniendo en casa un pan que pasan 3 días y no se puso duro, cuestionemos si ese pan no tiene algún mejorador de la textura, del sabor, como para que no esté sucediendo lo que siempre sucedió en el pan, que es que comprábamos el pan un domingo y a los 3 o 4 días ya estaba duro el pan y había que hacerlo de rodajas y tostarlo para poderlo comer o hacer el budín de pan o esas recetas tan tradicionales de nuestro contexto familiar. ¿Qué pasa con el pan de ahora? El pan de ahora no se pone nunca duro. Parecería que tampoco le crecen hongos, no se pone verde. Bueno, atención con esto, que eso no es normal. La harina recibe un montón de mejoradores para que justamente sea más viable en la góndola del supermercado. A mí me gusta poner atención cómo es posible que un pan viva dentro de una bolsa cerrada herméticamente por más de una semana, 15 días, que está en la góndola del supermercado donde ustedes lo compran. Por más que el pan diga que tiene más fibra, con omegas, con semillas, mix de no sé qué, hasta inclusive a veces dicen integral, adelante dice con harina integral o pan integral, y cuando damos vuelta y leemos los ingredientes, primero vamos a leer una inmensidad de ingredientes, cerca más de 10 ingredientes tienen los panes de bolsa. Atención a esto, porque hay muchos nombres que no conocemos y que son justamente mejoradores del sabor, mejoradores de la textura. Muchas veces adelante se auspician como pan integral o pan tipo casero, nada más lejos, y cuando vamos a leer los ingredientes, el primer ingrediente dice harina enriquecida, ley 23.000 o 24.000 y pico. Esa harina enriquecida es harina blanca, es harina a la cual se le sacó el endomicio, el germen del trigo, y quedó, digamos, solamente la parte del almidón. Y digamos que el germen del trigo, por ejemplo, tiene muchas vitaminas B1, B6 que no la tiene la harina común, justamente porque se le sacó el germen de trigo. Entonces, ¿qué pasa? La industria la industria del trigo le vende la harina para el pan y vende el germen de trigo por separado para la industria de los cosméticos y suplementos. Entonces saca 2 productos de un mismo cultivo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos comprando un buen pan? En principio los ingredientes tienen que ser 4, como mucho, ¿sí? Harina integral en lo posible, harina integral, levadura, agua, por ahí que sal. ¿Sí? Son 4 ingredientes. El pan común. Siempre les voy a decir que si quieren hacer un buen pan, se hace muy simple, muy fácil, 4 ingredientes y con la ventaja que ustedes pueden elegir la harina y elegir los sabores, porque también
Pueden ponerle cebolla, orégano. Yo debo confesar que he tenido la máquina de pan y que me encantaba levantarme con el pan recién hecho. Así que la he recomendado a algunas personas siempre y cuando tengamos en cuenta que si tenemos un buen pan, por ejemplo, hablemos ahora de qué hacemos si tenemos un buen pan a disposición de todos nuestros días y nos encanta. Bueno, como siempre, podemos utilizarlo inteligentemente para que esa porción de pan sea la porción de cereales del día. Es decir, si yo uso una harina de trigo sarraceno y me hago el pan con trigo sarraceno, bueno, es como que me esté comiendo el trigo sarraceno hervido y en vez de combinarlo con otro hidrato de carbono, ya considero ese pan que me está dando los nutrientes de trigo sarraceno, los aminoácidos de ese cereal, que son un montón, y lo combino con una ensalada. Entonces me puedo hacer una buena tostada o una buena rebanada de pan con un plato hondo de ensalada y eso sería una buena combinación de plato. Tengo un cereal y vegetales. ¿Está bien? Si te interesa aportar un poco más, también otra combinación de una buena combinación de harinas puede ser harina de trigo integral más una porción de harina de garbanzos. Y ahí estaríamos teniendo una conjunción de cereales por un lado, más legumbres por el otro, y ustedes ya saben que esa combinación me da aminoácidos completos, todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces, de una forma muy simple y haciendo un pan casero que me dura por ahí 2 días, 3 días, 4, ya lo soluciono. Pero es la forma de cómo lo utilizo, no es utilizarlo, digamos, poco, porque sé que es malo, entonces lo uso poco. Digamos, si nosotros usamos esa rodaja de pan inteligentemente, te puedo asegurar que vos haces un pan de garbanzos y de trigo sarraceno, le pones un poco de cúrcuma, una pizca de sal, levadura, o lo haces masa madre si te das más maña, pero con levadura también para empezar está muy bien. Y lo podés fraccionar, lo podés guardar en el freezer, la masa, digamos. También le podés poner cebolla, orégano y combinar siempre con ensalada o vegetales al horno. Esto te va a evitar que vos hagas, digamos, por error que comas, por ejemplo, como muchos hemos aprendido, las pastas con pan, digamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a comer ñoquis y empujamos la salsa del ñoqui con el pan o la lasaña con el pan, la pizza casi que la comemos con pan, eso sería como una exageración, pero más o menos estamos cerca. Entonces, cuando yo tengo deseos de comer un buen pan, lo hago y lo combino todo el tiempo con vegetales y no nos tenemos que atormentar porque he comido pan, porque lo estoy sabiendo utilizar. Lo estoy usando inteligentemente y lo estoy usando de una manera que me aporta los nutrientes de los cereales, unos buenos cereales integrales, y además si lo combino con otra harina como son las legumbres también. También hay panes que se le pone zucchini rallados para dar humedad. Entonces hay muchas opciones. A mí me gusta desmitificar que un pan es malo. Digamos, no nos olvidemos que la población de la posguerra de Europa se alimentó a pan y cebolla, o sea, más respeto al pan. El tema es que el pan que estamos teniendo en este momento en la industria, entonces acá quiero volver sobre esto, que no es un tema que el pan es malo, es malo dónde lo estamos comprando, cómo lo estamos comprando y la falta de atención que estamos teniendo a los ingredientes. Entonces, si yo tengo cerca de casa una panadería que hace su propio pan, que es integral, que te lo aseguran que está bien, y sobre todo que la vendedora sepa qué tienes el pan que está vendiendo. Muchas veces me ha pasado que la que te vende el pan no sabe cómo está fabricado ese pan. Entonces, mucha atención, y ese es el primer termómetro de que si yo ahí voy a seguir comprando el pan o no. ¿Me entienden? Entonces, tengamos una visión más amplia y en potencia de cómo poder usar un buen pan,
porque así te van a tener las ganas de hacerlo en casa, las ganas de combinarlo con más vegetales y las ganas de disfrutarlo. Cuando yo me lo permito de esta manera, no voy a tener crisis de anhelo, no voy a necesitar esa recompensa de un pan de mala calidad y sobre todo ya no voy a tener culpa, ¿me entienden? Está bueno poder comprender que un alimento que nos nutra está buenísimo tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que no lo podemos muchas veces tener al alcance de la mano si nosotros pensamos en comprarlo hecho, manufacturado. ¿Me entienden? Hacer un pan lleva 20 minutos, hay recetas que ni siquiera son para amasar, o sea, que yo hago una que después se las puedo pasar, que es de Hola Vegan, y no necesita amasar. Porque a veces no tenés tiempo, no te querés, no sé, estar amasando 10 minutos porque no te querés ensuciar las manos. Hay miles de excusas, o sea, por las cuales quizás no te guste amasar. Y se hace igual, entonces no hay excusas. Así que voy a postear este video y te voy a dar la receta del pan rápido para que lo puedas hacer en casa. Y que, bueno, si tenés la máquina de pan, yo ya posteé alguna receta en mi feed de Instagram y bueno, mucha gente ya me la ha validado, que eso está muy bien. Así que bueno, yo les motivo a que hagan su propio pan y que lo sepan combinar siempre con vegetales. Entonces, en vez de consumir los ñoquis, los fideos, la polenta, ese día que yo tenía ganas de comer pan, hago mi propio pan, consumo una rebanada, lo puedo tostar, ponerle un hilito de aceite de oliva, ponerle hummus, rúcula, lo que ustedes quieran, y todo lo que le agrego tienen que ser vegetales. Berenjenas, ensalada, tomate, morrones, lo que ustedes quieran, una rebanada. Si hacemos esto, van a poder comer siempre pan. O sea, no se nieguen de un buen pan. No sientan que están haciendo algo errado, ¿entienden? Lo único que no quiero que se equivoquen es en la composición de ese pan. Y ahora que ustedes estuvieron escuchando este video, me encantaría que cuando tengan ganas de comer un buen pan, lo hagan ustedes mismos con buenas harinas. Yo siempre recomiendo sobre todo las harinas sin TAC, porque van a causar menor distensión abdominal y además obviamente que para las personas que son alérgicas al gluten les viene muy bien. Pueden también utilizar una taza de harina integral, una taza de avena, una taza de harina de garbanzos, una taza de harina de mandioca. O sea, lo que digo es, usen la imaginación para hacer un buen pan con un poquito de aceite de oliva, sal, levadura. Y más adelante, quien se anime, seguimos con la masa madre. Ese es otro capítulo. Así que bueno, espero, Constanza, y a todos que les haya respondido, que les sea útil este comentario. Y bueno, como siempre animo, una vez que ustedes tienen este conocimiento, está bueno compartirlo, porque quizás otras personas están en su misma inquietud y no saben cómo lograr comprar un buen pan. Así que bueno, espero que les sirva y les mando un súper abrazo. Nos vemos en la próxima pregunta de la semana.